Buenos días a todos. Damos gracias de poder estar aquí reunidos una vez más. Vamos a esperar que los niños pasen a la escuelita bíblica. Debemos de dar gracias al Señor porque tenemos una buena cantidad de niños, ¿sí? Bien, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos una vez más en esta mañana por este privilegio que tenemos de poder reunirnos, de poder estudiar tu palabra. Gracias por estas hermosas melodías, Señor, que podemos elevar a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas en esta mañana, que nos limpies de nuestras maldades, que bendigas a cada uno de los aquí presentes, que bendigas también las ofrendas que han de ser recogidas, que los hermanos dan con amor a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas y bendice a cada dador alegre también, Señor. Gracias por la disposición de cada uno de los hermanos, que en la tarea y en el trabajo que cada uno hace, lo hace con amor a tu nombre. Encomendamos esta tu palabra en tus manos, rogándote que tú nos des sabiduría para poder entenderla y poder también ponerla en práctica, ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una cuestión que siempre hablamos en la iglesia, que es el tema de las profecías bíblicas y su cumplimiento. Ahora, en esta mañana podemos nosotros hacernos una pregunta que respecto en cuanto a eso y que tal vez muchos de nosotros nos la hagamos en nuestras mentes, tal vez conversando entre nosotros. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros viviendo los tiempos del fin o los últimos tiempos que habla la iglesia, que habla la Biblia, mejor dicho, o la iglesia primitiva? Para nosotros poder ver esto, en primer lugar tenemos que ver algunas cuestiones que nos respectan al vivir del día a día, ¿sí? Y vamos a ver varias de estos aspectos y vamos a analizarlo con detenimiento. El primer aspecto a tener en cuenta es el decline de la sociedad actual, ¿sí? Ya hemos hablado de eso en algunas otras oportunidades, pero tenemos que tener en cuenta que esto es el aspecto más importante o uno de los aspectos más importantes de los cuales tenemos que tener en cuenta al momento de analizarlo con la Biblia y ver y contestar o tratar de contestar a esta pregunta que decíamos recién. Obviamente que el Señor Jesucristo mismo dijo que ni aun los ángeles del cielo saben el tiempo, la hora en que el Señor vendrá, ¿sí?, a buscar a su iglesia, y obviamente que se empiece a desarrollar las profecías que respectan a los finales de los tiempos, ¿sí? Nadie de nosotros puede dar un tiempo determinado. Hay pastores que se toman el atrevimiento, predicadores, maestros bíblicos que se toman el atrevimiento de decir, bueno, se calcula que en tal tiempo. Esto es un peligro muy grande para la iglesia porque ya ha pasado esto. Hubo sectas, hubo iglesias que dieron fechas, más que nada sectas a través de la historia, y que gracias a eso, digo gracias porque han hecho realmente desastre, han apartado a mucha gente de la fe, de la verdadera fe, porque han sido engañados. Dijeron, bueno, tal fecha iba a ocurrir tal cosa y no ocurrió. Después dieron otra fecha porque dijeron, bueno, nos equivocamos. Dieron otra fecha, llegó ese tiempo, también se equivocaron, ¿sí? Y eso trajo mucho apartamiento de los verdaderos cristianos a dejar la iglesia, a no creer más en la iglesia, a no creer en sus ministros. Y también ha provocado que los incrédulos, que dentro de todo llegaron al conocimiento de la verdad, pero no llegaron a ser salvos, sino llegaron al conocimiento de la verdad, al saber de estas cosas dicen, no, pero son todos engañadores, yo no creo más lo que dice la iglesia, son todos unos estafadores, trabajan solamente para recaudar dinero y tener poder, etcétera, etcétera. Y eso es un problema grave, pero vamos a ver nosotros algunos textos bíblicos con respecto a esto del tema del decline de la sociedad actual. Vamos a ir a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nunca tenemos que dar fechas ni siquiera aproximados en decir, bueno, tal momento va a ser. Podemos nosotros conversar y decir, bueno, pero fíjate lo que está pasando, esto y aquello,
y podemos en cierta forma estar de acuerdo en esto, pero no podemos decir yo creo que en tal año va a venir el Señor o tal mes. Ese sería un desatino de nuestra parte. ¿Sí? Capítulo 2 de segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Un texto muy conocido que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el final, en lo que todo el mundo conoce como el final de los tiempos, y también nosotros los cristianos entendemos que es el Señor Jesucristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que habla aquí del anticristo. ¿Sí? O sea que para que todas estas cosas ocurran, para que las profecías se cumplan y Cristo venga a reinar en la tierra, obviamente que sabemos nosotros que previo a esto también viene el arrebatamiento de la iglesia. Luego del arrebatamiento viene el reinado del anticristo, o sea, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después de todos estos acontecimientos, allí recién Cristo viene a reinar sobre la tierra, ata a Satanás, etcétera, etcétera, como ustedes saben, según lo relata allí en Apocalipsis, ¿sí? Y otros libros proféticos más. Vamos a ir también a segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Como le dije, ahora estamos viendo el decline de la sociedad actual. Una de las evidencias que nos muestran cuán cerca estamos de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Segunda carta, repito la cita, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y aquí detalla, y quiero que ustedes usemos cada uno de nosotros nuestras memorias y comparemos nuestras vivencias de cada día con lo que dice aquí en este pasaje de la Biblia, ¿sí? Y vamos a ver si es cierto o no lo que pasa. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿sí? Habla de los tiempos que nosotros decimos, la gente dice en el mundo, el fin del mundo. Bueno, no hay tal cosa que llega un día en donde llega un día y se termina todo. Eso no hay. En cuanto a la Biblia, habla de los juicios del Señor, porque Dios es un Dios justo y debe juzgar al mundo, ¿sí? Cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, habla de esos tiempos, cuando llegue ya el tiempo en donde los profecías en cuanto a los juicios de Dios y los tiempos del fin se estén acercando, ¿sí? Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí ya en el primer versículo que leímos en cuanto a cada una de estas características de los seres humanos, ya podemos decir, bueno, eso ya vemos ahí afuera, salimos de la puerta y ya nos damos cuenta que esto ocurre. Avaros es aquella persona, la persona que es avaro, como decimos, es aquel que quiere cada vez tener más, ¿sí? Vanagloriosos, o sea que se glorían de sí mismos. Soberbios, o sea que son capaces de pasar un muro con su carácter, ¿sí? Su temperamento, son capaces de pasar una pared de tan soberbios que son, no se dejan decir nada. Blasfemos, sobran, desobedientes a los padres, en cualquier lado. Ingratos, ¿sí? Impíos. Ingratos, yo siempre veo en las redes sociales, la gente pone, ¿qué le cuesta decir gracias o buen día, gracias y hasta luego? Ya no hay más casi, son muy pocas personas que lo usan. Versículo 3, vamos a ver más características. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, sobran, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, al pie del día, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿sí? A esto se evita. ¿Y cuántas personas nosotros vemos que hablamos y dicen, esta persona sí que es una persona, qué buena persona, tienen apariencia de piedad? Pero cuando aparecen los problemas, cuando uno los confronta con algunas cuestiones, allí dice,
pero negarán la eficacia de ellos. ¿Sí? A esto se evita, dice el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros también. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sí? O sea que en pocas palabras nosotros podemos decir, ¿vivimos nosotros en este decline de la sociedad? Y sí, la vivimos. ¿Sí? Ahora hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, la segunda, para analizar, es el decline de la iglesia o del cristianismo. Es algo que también nosotros vemos al pie del día. Y yo siempre digo que nosotros no nos damos cuenta de todo lo que ocurre en lo que se llama el cristianismo. Pongo comillas, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se hace llamar cristiana, pero no lo son. ¿Sí? No lo son. Se llaman cristianos, pero no lo son. Y estos hay que tener en cuenta porque yo he escuchado a mucha gente que dice, bueno, pero yo no voy a la iglesia porque en la iglesia son peores que los que están en el mundo, son peores que yo. Y es verdad, no lo vamos a negar. Yo siempre, a mí hay algo que realmente me duele, es escuchar a la gente que dice, yo me voy a hacer pastor porque así no preciso trabajar, ¿sí? Entonces, hasta el título honorable del pastor, o como nosotros vemos también en la Biblia, el de obispo y pastor es lo mismo, es el que está frente a una iglesia, ha sido tan mal puesto en nuestra sociedad que ya no vale nada. Es como motivo de burla, ¿sí? Es un motivo, un título que la persona usa para, en primer lugar, hay gente que hace esto, ¿sí? Se mete en alguna iglesia, habla lindo, tiene esa carisma y ese don de palabra para convencer a cualquier incauto, use o no la Biblia, muchos usan la Biblia, y son pastores, ganan una buena contribución económica y pasan bien, ¿sí? Pasan bien. Y es una realidad triste que nosotros vivimos y a mí realmente me duele ver esto y saber que hay muchos pastores que quedan aún, que son realmente siervos del Señor, humildes, que no les importa el dinero, a ellos les importa el trabajo para el Señor, les importa, como el hermano hoy mencionaba, el hermano Héctor Olovati, ¿sí? Que es un hermano que trabaja duro allí en Salta. Tenemos que, como dice la Biblia, hay que destacar a los que trabajan en medio de vosotros, ¿sí? Pero la situación económica, él mismo dice que es muy difícil y que a veces les cuesta llegar a fin de mes y cumplir todo lo que es la energía eléctrica, que respecta a todas las actividades de la iglesia, etcétera, etcétera. Todo hay que pagar, todo tiene un costo y le cuesta. Y así hay otros tantos hermanos que trabajan duro, ¿sí? Y hermanas también que disponen de su tiempo para el Señor y lo hacen con amor. Pero ¿qué pasa? Que siempre la gente ve lo malo, siempre se destaca lo malo. ¿Sí? Es como decir, veo siempre lo peor, pero no ven el camino real que muchos siervos del Señor toman. Esa es una de las cosas del decline de la iglesia en nuestros tiempos. Ni hablar de la gente que ya no les importa la iglesia, no les importan las cosas del Señor, ya no les importa orar, ya no les importa ofrendar, ¿sí? Ya no les importa ni siquiera asistir. No tiene sentido si en el mundo estoy tan bien. Pero como ya les he dicho en otras oportunidades, eso es influencia de lo primero que vimos. El decline de la sociedad actual afecta directamente a la iglesia. Eso es algo evidente, no podemos nosotros negar esto. Vamos a ver en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Y este versículo aplica muy bien a lo que estuvimos viendo de los posteros tiempos también en cuanto a los caminos del Señor o el camino de la fe, podemos decirlo así también. Repito la cita, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Sí, vamos a leer un poquito más porque aporta lo que estamos estudiando.
Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, se burlan de que el Señor, de tantos años que se predica ya, que Cristo va a venir. Yo una vez escuché a alguien que dijo, no, dice, le decía a la mamá, siempre eso que el Señor viene, ¿y por qué no viene? Nunca viene. Entonces da a entender que es una mentira. Pero no es mentira, sino que el Señor retarda el tiempo de su venida a fin de dar oportunidad a muchos todavía que puedan llegar al arrepentimiento. Dice más a continuación del punto del signo de interrogación de esta pregunta, porque el día, dicen, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Y sí, hay muchos que dicen eso. Todo es lo mismo de antes, ya bueno, ahora tenemos más tecnología, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones también hablando de la tecnología es algo que afecta mucho a la iglesia y no lo vamos a negar que la tecnología, lo he dicho la vez pasada, aporta mucho a la iglesia. Nosotros podemos ahora comunicarnos, podemos transmitir las reuniones a través de internet, es tan fácil hoy en día. Antes era imposible, tenemos radio, tenemos internet, muchas cosas que son realmente buenas para llevar el evangelio. Pero aún así la avalancha de herejías que existen en el internet, que inundan los hogares cristianos hasta el del más fundamentado bíblico, pueden llegar a tambalear en su fe. ¿Por qué? Porque hay expositores, sí, que son excelentes, pero que dentro de su exposición hay algo que no está en la Biblia, y aquellos que son, podemos decir, novatos en la fe, pueden ser fácilmente engañados por estos predicadores. Es por eso que se vuelve en un sentido contrario el tema de la tecnología, porque nos puede llevar a una herejía. Y la iglesia de nuestros tiempos es evidente que solamente busca, digo la mayoría, ya podemos hablar de una mayoría, porque son pocos los que quedan que realmente enseñan la Biblia y la tratan de vivir con todas sus fuerzas. En la mayoría de las iglesias lo que se vive es el puro emocionalismo. ¿Sí? Es ir y cómo cargar las emociones. Yo me siento bien, tengo alegría, felicidad. Qué lindo que pasamos con los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Pero la parte del alma, la parte espiritual, que es la que respecta a las cosas de Dios, está vacía. Nulo el enriquecimiento. ¿Qué es mejor? Ir a una iglesia y salir entristecido por la palabra que me han hablado, que me ha confrontado en cuanto a mi pecado, o que alguien me haya leído un texto lindo que dice que todos somos hermanos y que en realidad los que hemos creído en Cristo lo somos, y que todo es alegría y todo es felicidad, pero jamás me han confrontado con mi pecado y yo así, con ese gozo, podemos decir, parcial, carnal y transitorio, porque ese pasa unos días y se va, me voy al infierno. ¿Sí? Me voy al infierno. ¿Por qué ustedes creen que, no digo que esté mal, pero yo me he dado cuenta de una cosa, que hay iglesias que tienen reuniones cada segundo día, y yo he leído en cuanto a esto. Casi todos los días hay reunión en el templo. ¿Y por qué hacen esto? ¿Se han puesto ustedes a pensar un poco más en cuanto a eso? Dice que la iglesia, en los tiempos primitivos, el hermano leía hoy, tenían todas las cosas en común, se reunían casi todos los días, estaban juntos, estaban todos unánimes en oración, en la palabra, con los apóstoles, etcétera, etcétera. Está perfecto eso. Pero lo que hacen muchas iglesias en nuestros tiempos es tratar de que la gente permanezca casi todos los días, al menos un rato por día dentro de sus templos, a fin de que no vaya a ser cosa que salgan afuera y alguien vaya y le predique la Biblia, la verdad, y los hacen ver que ellos estaban equivocados y se van. Entonces termina la mercadería, el motivo de su ganancia, porque en muchas iglesias la gente, los hermanos son número, porque aportan capacidad económica, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la iglesia.
También tenemos que decir que el mundo mismo se está encargando de dejar mal parado a las iglesias a través de sus medios de comunicación, a través de la televisión, que es uno de ellos, a través de periodistas famosos, religiosos, líderes religiosos famosos también, que se encargan de, podemos decir en nuestras palabras comunes aquí, embarrar el nombre de la verdadera iglesia. Hacen poner en tela de juicio y en duda si es que aquella iglesia es o no verdadera. Hablamos de la iglesia que realmente enseña la Biblia. ¿Sí? Existe una tendencia anticristiana de algunos medios de comunicación para aprovechar algunos errores humanos para desacreditar el Evangelio. ¿Sí? Yo siempre veo, ustedes habrán escuchado eso a veces en las noticias, aquí incluso en nuestra provincia, de que aparecen títulos en los diarios que dice, pastor evangélico violó a una chica, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo ve el mundo? ¿Cómo lo ve el mundo? Dice, fíjate, el pastor engañó a su iglesia, hizo tal crimen, ahora está preso. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente. En primer lugar, ¿era cristiano? Pero el mundo no pregunta eso. Lo que pasa es que ven de afuera para adentro y dicen, era un pastor. Él se calificaba como pastor y ya está. Todas las iglesias evangélicas son lo mismo. Tristemente pasa eso, ¿sí? Y es allí donde cada vez más nos damos cuenta, yo al menos me doy cuenta, creo que ustedes también, que la iglesia va en decadencia. Todos los años que pasan va en decadencia. Un tercer punto que tenemos que tener en cuenta al analizar si estamos o no en el tiempo del cumplimiento de las profecías finales es el materialismo brutal, ¿sí? Uno de los fenómenos más grandes en la actualidad es el brutal materialismo que devora al hombre, ¿sí? El materialismo, el ganar, ¿sí? Ustedes piensan que esas campañas que hacen las grandes empresas de marketing no funcionan, funcionan e incluso llegan a abarcar a las masas cristianas bíblicas, ¿sí? A los cristianos bíblicos somos a veces arrastrados a esto en que nos convencen a nosotros de comprar cosas que no necesitamos. Ese es el marketing. El marketing las personas que estudian marketing es aprender el oficio, la técnica para convencer que usted compre algo que no necesita. ¿Sí? Como dice aquí, que devora al hombre creándose desniveles, hambre y miseria en un mundo donde los líderes religiosos solo predican de codicia y prosperidad. Codicia y prosperidad. Usted tiene que ser próspero. Levante su mano si usted quiere ganar $1 millón. Venga, deposite 1,000 y va a recibir 1 millón. Eso ustedes encienden la televisión, encienden su computadora, su celular, su teléfono celular y va a ver eso. Mientras millones de personas mueren de hambre. La teología de la prosperidad ha fabricado nuevos ricos que usan los púlpitos para explotar la fe, lo que trae descrédito y escarnio al evangelio. O sea que la gente ya no cree más en el evangelio. Y lo están logrando con esto. Lo están logrando. Esa es como decía el hermano Miguel esos días pasados, el lunes y martes, cuando compartíamos aquí, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en eso y en otras, obviamente, que es lo que enseñó lo demás, pero me refiero a ese tema de que Satanás está jugando su última carta, podemos decirlo así, su última estrategia a fin de engañar a cuantos más pueda, ¿sí? Y ofrecerle un evangelio parecido al de la Biblia, pero que no lo salva, ¿sí? Con esta teología de la prosperidad, volvemos a poner comillas aquí porque no lo es, no existe tal cosa, explotan la fe, ¿sí? Lo que trae descrédito y escarnio al evangelio. Este fenómeno está originando decepción en miles de sinceros creyentes que ya no quieren congregarse y optan por una nueva corriente para forjar una iglesia emergente que trata de acercarse un poco al modelo bíblico, pero no
lo practica en su totalidad, es algo nomás de la sencillez y la realidad actual de los tiempos. Otra cuestión de este materialismo es la corrupción y el engaño son parte del sistema, ya es común. Ustedes saben bien, no hace falta irnos a unos países de África, aquí en nuestro país nomás. La corrupción es algo que está al pie del día, sea en el gobierno, sea en las autoridades, sea en las, ¿cómo podemos decir? Las fuerzas del orden, policía, gendarmería, todo esto hay corrupción y más corrupción entre los sistemas de justicia, los jueces, todo es, ¿qué es? Corrupción, engaño. Y al último nosotros decimos, estamos acostumbrados ya nosotros. ¿Debe ser así? Obvio que no. Algo común también dentro de nuestra sociedad es el lenguaje obsceno, las modas, los ritmos excitantes, el amor libre, la falta de la relación humana y el respeto a la vida y a Dios. Y ahí ustedes pueden ver el tema del aborto, el homosexualismo, etcétera, etcétera. Son normas que ya se han vuelto comunes en nuestra moderna sociedad. La política y la confianza en la democracia han caído en los niveles más bajos de todos los tiempos, debido a los escándalos de corrupción imperantes en muchos gobiernos, los cuales a costilla de los pobres han enriquecido a enriquecidos políticos corruptos que abundan en todos los sistemas de gobiernos. La realidad que se hace palpable es esa. El pecado lo invade todo, incluso a muchas congregaciones cristianas que en vez de ganar almas para Cristo, han sido ganadas por el mundo para el diablo. Eso es lo que pasa dentro de las iglesias. Introduciéndose todas las costumbres sensuales y paganas del enemigo, pervirtiéndose la santidad en su totalidad de la vida de la iglesia, dice que sin la cual nadie verá a Dios. Vamos a ver en Hebreos, hermanos, capítulo 12, verso 14. Y es con esto que nosotros podemos decir que la lucha dentro de la iglesia cada vez va a tener que ser más dura para poder mantener, como le decía el hermano Aldo hoy, gracias a Dios somos un lindo número en esta mañana y prácticamente todas las reuniones es así. Pero cada vez tenemos que tener en cuenta, hermanos, que va a pasar esto, que va a ser cada vez más difícil tener una iglesia, podemos decir, usar el término saludable de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Tengámoslo en cuenta eso. Yo ya me puse esto como algo en mi mente, que sé que cada vez que pase el tiempo, cada vez va a ser más difícil mantener la iglesia viva y pujante. Y hablo de, obviamente, sabemos nosotros, por las dudas lo aclaro, que lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace no es por nuestra fuerza y nuestra voluntad, sino por la fuerza y la voluntad del Señor. Dice este texto, Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? La paz y la santidad dentro de la iglesia es algo ya escaso. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, y es la última, que son los mercaderes de la fe, o sea, en comparación y para poder contestar a esta pregunta, ¿estamos nosotros viviendo los tiempos del fin o los tiempos de las profecías del fin? En cuanto a los mercaderes de la vida, la deshumanización de nuestra sociedad, o sea que el ser humano ya no es considerado como un ser humano. Aquí encaja un poco lo que veíamos recién cuando leíamos el tema de que los pobres son totalmente marginados. Esa es la deshumanización, o sea que al ser humano ya se le considera menos que un animal. Y eso es algo que pasa también en nuestros tiempos. Fíjense ustedes que yo estoy completamente convencido, y debe ser así, hasta la Biblia lo dice, que una persona de bien ama a su bestia, es decir, a su animalito. Sea lo que sea ese animal, sea un perro, sea una vaca, sea lo que sea. Debe de cuidarlo, debe de alimentarlo, etcétera, etcétera. Ahora, llevar al animal por encima del hombre, ese es un crimen, podemos decir, bárbaro contra la humanidad del ser humano. Hay mucha gente que considera más a un animal que a un ser humano. Y cada vez va a ser peor.
Va a llegar el punto, creo yo, que cuando ocurre un accidente donde vamos a tomar un ejemplo, que a mí siempre me gusta usar ejemplos, un muchacho, un ser humano que va con su bicicleta y choca a un animal y se cae y se lastima gravemente, y vendrán tal vez primero y levantarán al animal y después, capaz, con suerte, le van a levantar al ser humano. A eso va llevando. Es como que el ser humano no vale nada, el animal está por encima. O sea, la creación de Dios en cuanto a lo que Él creó, el ser humano siempre fue, dice, como decía, tú señorearás sobre el campo, sobre los animales, etcétera, etcétera. Porque son personas amadoras de sí mismos, ¿eh? También, hermano, sí, son amadores de sí mismos la gente, sí. Prefieren abortar a un niño o una niña dentro del vientre de la madre y traer un animal a la casa. Es mejor, no molesta, ¿sí? Esta deshumanización de nuestra sociedad está influenciada por el materialismo y el humanismo, ¿sí? Que estos son filosofías. Ha dejado que la concupiscencia, o sea, los pecados, la carnalidad del ser humano se enseñoree del ser humano, y esto lo ha degradado a niveles tan bajos que en la actualidad hemos perdido el respeto a la vida. Hablamos de la vida del ser humano. Es como dicen algunos, no hay peor fiera que ser humano. ¿Qué somos nosotros para el sistema? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que vivimos bajo un sistema y que en ese sistema hay mentes maestras que se encargan de armar todo esto. Nosotros somos simplemente un número, un engranaje, un objeto sin valor humano, pero sí con valor comercial. Claro, ¿por qué? Porque tenemos que aportar, tenemos que transpirar, como dice el dicho popular, la camiseta para poder pagar impuestos, hacer esto, hacer aquello, contribuir, ser buenos ciudadanos, pero que cada vez ponen más carga sobre el pueblo. Hablamos de los seres humanos y no de nuestro país, hablo a nivel mundial. Estamos en el declive de la raza humana. Somos gigantes en lo tecnológico, pero pigmeos. ¿Saben ustedes lo que es un pigmeo? El pigmeo son hay unas razas de seres humanos que son pequeñitos, que tienen entre 1 metro y 1,50 metros. Son pigmeos, pequeñitos son. ¿Sí? Somos pigmeos, es decir, enanos en los valores sociales y espirituales. ¿Sí? Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. La gente quiere respeto, pero no respeta. ¿Sí? Bien, visto y considerando cada uno de estos aspectos, ahora que nuestra mente está bien, podemos decir, permeabilizada en cuanto a lo que estamos viviendo, vamos a compararlo a lo que va a ocurrir en los tiempos del fin. Ya hemos leído algunos pasajes. Y vamos a tratar de contestar esta pregunta de que si estamos viviendo los tiempos de las profecías o de los finales de los tiempos. La Biblia profetiza sobre muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Estos acontecimientos se pueden clasificar como señales naturales, ya hemos visto algunas, sí, pero sabemos que hay terremotos, etcétera, etcétera. Señales espirituales hemos visto algunas también. Señales sociológicas, que también hemos visto, señales tecnológicas y señales políticas. Todas estas señales nosotros vimos anteriormente. Y esto todo está ya profetizado en muchas partes de la Biblia. Vamos a ver algunos de estos aspectos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 21, verso 11. De todos estos pasajes que vamos a ver, hay algunos que obviamente se van a cumplir con la iglesia y otros se van a cumplir más que nada con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver los pasajes, todo podemos nosotros ilustrar y podemos tener una idea clara de qué tiempos estamos nosotros.
Dice en Lucas capítulo 21, verso 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Sí? Esto ya obviamente ya será, que en un futuro próximo. Vamos a Mateo 24, que Mateo 24 tenemos que tenerlo en cuenta para que si usted no lo sabe en esta mañana, fue escrito, ¿sí?, para el pueblo de Israel. Son señales que va a vivir el pueblo de Israel. Pero también nosotros podemos aprovechar este pasaje para ver cómo serán los tiempos del fin, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ver todo esto? Para poder nosotros ver que ya estamos como en sus inicios. Varias cosas de lo que vamos a leer, aclaro por las dudas, ya la iglesia no las va a vivir porque ya va a ser arrebatada. Pero nosotros lo que queremos ver es esto, lo que vimos recién. Señales naturales, señales espirituales, señales sociológicas, señales tecnológicas y señales políticas. O sea, los pasajes que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y ahí vemos nosotros cómo estamos ya yendo en decadencia. Dice Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Esto fue escrito para el pueblo de Israel, pero vemos nosotros que ya todo esto se está encaminando hacia eso, hacia la persecución de aquellos que enseñan la Biblia. Y ya la persecución está. La persecución está. Hay países como en Canadá, Australia, sí, son algunos que yo sé, algunos estados de Estados Unidos, Europa, algunos también, en donde ya no se puede hablar abiertamente el evangelio porque hay cierta persecución. O sea, usted hace esto y tiene consecuencia, bueno, multas, cárcel, etcétera, etcétera, ¿sí? Ni hablar de los países comunistas en extremo que directamente lo pueden llegar a ejecutar. Mucho se habla en la Biblia en cuanto a lo que va a ocurrir, sobre todo en los aspectos espirituales o las señales espirituales, en donde mucha gente seguirá a los falsos maestros, ¿sí? Vamos a ir a segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4, ya lo leímos hoy, pero vamos a ver algunos aspectos que todavía tenemos que analizarlo. Leíamos hoy el capítulo 3, ahora vamos a leer el capítulo 4, verso 3 y 4. Nosotros veíamos hoy en el capítulo 3, ¿sí?, cuando leíamos los aspectos sociológicos, aspectos podemos decir también de tecnología y señales políticas, reflejado en el capítulo 3. Ahora en el capítulo 4 nos habla más de lo espiritual, porque dice en el versículo 3 del capítulo 4, repito la cita, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, pasa nuestros días, sino que teniendo comezón de oír, pasa nuestros días, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es algo que vivimos en nuestros días. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es la fábula? La fábula es podemos decir, como nosotros conocemos acá también, una leyenda, un mito, ¿sí? Se compara con una fábula. Después, si hay una maestra de literatura o alguien me aclara por las dudas si me equivoco en los conceptos, ¿sí? Como dijimos, también hay señales o habrán señales de ámbito natural y espiritual. Hay señales en la sociedad. La inmoralidad desenfrenada en la sociedad actual es un síntoma de la rebeldía de la humanidad. La humanidad se está rebelando contra Dios. El aborto, una rebelación contra Dios. La homosexualidad, el abuso de drogas, la venta de drogas. Yo siempre digo, ayer usaba este ejemplo con los jóvenes cuando nos reuníamos, que a la gente el materialismo, es decir, nosotros sabemos, o capaz algunos no sabemos la magnitud que es y el daño que provocan las drogas. Y aún así hay gente que lo vende y no le importa que se mueran millones con tal que ellos hagan dinero, ¿sí?, de enriquecerse. El abuso de los menores, pan de todos los días, ¿sí?, son prueba de que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, como dice allí en el mismo pasaje que estuvimos
capítulo 3, verso 13, en la misma carta. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que va a ser un ida y vuelta de engaños. Ahora vivimos en una sociedad materialista y egoísta. La gente es amante de sí misma. Ahí está la vanagloria, lo que decía el hermano hoy. Yo importo. Los demás que se mueran. Mi vecino, ¿sí?, que le caiga el muro de mi medianera sobre su cabeza, a mí no me importa, con tal que yo prevalezca. ¿Sí? Un ejemplo nomás que les doy. Mirando el número uno, por el número uno, ¿sí? O sea, nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo a seguir? ¿Cuál es el objetivo a seguir de la sociedad de nuestros tiempos? Yo quisiera ser como Messi, ¿sí? Yo quisiera, capaz las chicas, ser como Shakira. Eso es lo que la sociedad busca en nuestros tiempos. Un jugador de fútbol multimillonario, eso yo quisiera ser. O, qué sé yo, ser como Bezos, ¿sí? Estos, gente de mucho dinero, ¿sí? O el otro, este hombre que ahora no se me viene a la mente, que inventó Windows, o sea, el sistema operativo de las computadoras que mayormente usamos, ¿sí? ¿Cómo? Exacto, gracias hermanos. Bill Gates. Así yo quiero llegar a ser. Ese es el objetivo a seguir, esos son nuestros modelos a seguir de la sociedad. Pero ellos hacen lo correcto, pero a sus propios ojos. Es decir, que para que ellos, lo que ellos hacen está bien, no hay problema. O sea, yo lo que estoy haciendo está bien, perfecto, no importa si el otro está de desacuerdo conmigo. Pero uno de los problemas más graves, y la vez pasada también escuchábamos esto, el hermano Jonathan compartía, es el problema de que la gente hoy en día dice, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Sí? Vamos a decir, el hermano allá atrás tiene una verdad, yo tengo mi verdad, allá atrás las hermanas tienen otra verdad. Y bueno, estamos todos en desacuerdo, pero estamos juntos. ¿Sí? Esa es una cosa muy peligrosa, es decir, yo no puedo estar en acuerdo con el demás. ¿Cómo estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y eso pasa dentro de las iglesias también. Sí, aquel cree que el hermano allá en el fondo cree que, bueno, nosotros somos predestinados para salvación. El otro cree, bueno, que la salvación se puede perder, aunque la Biblia dice todo lo contrario. Yo creo diferente, bueno, pero somos todos hermanos y somos todos lindos y estamos todos juntos. Gracias a Dios por eso y bueno, ¿está bien? Eso es lo que cree. La Biblia, no importa, la Biblia cada uno la interpreta como quiere, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que también ya existen evidencias históricas también que nos dan a entender que hay cosas que de las profecías que ya se cumplieron, son muy evidentes. Y ustedes saben cuál es, la restauración de Israel en su tierra en el año 1948, cuando Israel brotó nuevamente. ¿Sí? Vamos a ir a Zacarías en el Antiguo Testamento, al libro del profeta Zacarías. Yo siempre digo, he escuchado pastores que dicen, bueno, pero nosotros no podemos decir que estamos en los últimos tiempos porque no hay evidencia clara de que podemos decir que estamos en los últimos tiempos. A pesar, si queremos dejar de lado lo que pasa en la sociedad, de que en la política, en lo económico, en lo que sea, la tecnología, bueno, dejémoslo de lado. Pero hay una cosa que no podemos dejar de lado, que es el resurgimiento de la nación de Israel. Nadie me va a poder decir que ya estamos cercanos, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente no podía entender esto de que Israel volvería a ser nación. Era imposible. Es más, mucha gente, como hoy, odian, pero en el tiempo pasado odiaban también a Israel. Pero hoy Israel ya es nación y es una gran potencia mundial. Dice en Zacarías capítulo 12, verso 3. Fíjense ustedes qué va a pasar con Jerusalén. Y ya está pasando. Ya está pasando.
Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Yo me acuerdo, la vez pasada escuchaba en la radio al pastor José Olovati, que él enseñaba en cuanto a esto y mencionaba este texto que algunos dicen, bueno, pero eso será en el futuro. No. ¿Qué pasó cuando atacaron a Israel, cuando hicieron unas naciones se unieron? Al principio ahí, después del año 1948, hubieron unas guerras, ¿sí? En donde quisieron con miles de tropas, tanques modernos, hablo tanques de guerra, misiles de alta generación para ese tiempo, quisieron destruir a Israel y no pudieron. Es decir, que se quisieron cargar a Israel, pero fueron despedazados, ¿sí? Y ni hablar lo que dice allí en Mateo 24, 6 y 7. No hace falta que lo busquen, simplemente lo leo. Que dice que las guerras iban a aumentar, ¿sí? Y nosotros estamos viviendo tiempos de guerra. Siempre hay guerras en el mundo. Por todos lados hay guerras. Ni siquiera nos enteramos. Porque dice que en África, por ejemplo, hay tribus que pelean unas contra las otras. En los países árabes también hay siempre, entonces ya ni salen las noticias porque para ellos es pan de todos los días, entonces ya no es más noticias, porque los grandes medios de comunicación hacen negocio con las noticias que la gente va a leer. Ahora las noticias que todos los días pasa lo mismo, guerrillas y todo eso, bueno, eso no le dan artículo. Pero las guerras grandes como la que estamos viendo ahora entre Rusia y Ucrania, porque no es solamente Rusia y Ucrania, sino que hay muchas naciones metidas, ¿sí? Que están colaborando, sea de un bando o del otro, nos hacen entender, como dice aquí en Mateo 24, 6 y 7, que habrá guerras y rumores de guerras. Sabemos que esto todavía tiene que cumplirse, pero ya estamos como en los inicios. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya estamos viendo algunas señales de esto, ¿sí? Ahora, ¿estamos nosotros viviendo los últimos tiempos o no? Nosotros sabemos bien, como les decía hoy, nadie sabe cuándo regresará Jesús, ¿sí? Es por eso que si en esta mañana hay aquí alguien que no ha arreglado sus cuentas con Dios, ¿qué quiere decir? Usted dirá, ¿qué es eso de arreglar sus cuentas con Dios si yo creo en Dios? Y no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La Biblia nos enseña que nadie de nosotros puede salvarse por sí mismo, sino que hubo alguien que vino a pagar el precio y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Nadie puede contribuir a esa salvación, ni siquiera agregar algo, porque la salvación ya fue hecha. Ahora queda en nosotros aceptarla, ¿sí? Cristo pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué se le dijo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Ahora, mucha gente dice, yo creo en Dios, sí, pero no le creen a Dios. No es lo mismo creer en Dios en esa persona que sabemos que vino un Jesús hace 2000 años y que murió en una cruz, etcétera, etcétera, y que hay un Dios creador y todo eso. Ese es creer que hay un Dios. Pero ¿cómo nosotros creemos a Dios? Creyendo en su palabra. Si Él nos dice que Cristo vino y pagó el precio y que ahora el ser humano debe de aceptar esa salvación a través de la fe, que es un regalo, que nadie puede aportar nada, entonces somos salvos. Porque hay mucha gente dentro de las iglesias hoy en día que cree que por hacer buenas obras va a ir al cielo. Y eso es una mentira, va a ir al infierno porque nadie se salva por hacer buenas obras, porque nuestras obras, aunque parezcan ser buenas, ante Dios son llamados trapos de inmundicia, que eran las vendas que se vendaban los leprosos en los tiempos antiguos. Apestosas son. Esas son nuestras buenas obras. Pero si nosotros fuimos salvos y creímos en ese regalo de Dios y lo aceptamos, somos salvos de la ira venidera, ¿sí? Como dije recién, nadie sabe cuándo regresará Jesús. Sin embargo, el arrebatamiento de la iglesia es el próximo evento profético a cumplirse, que es cuando la iglesia va a ser quitada, la verdadera iglesia. Hablo de los que yo mencionaba hoy, de los salvos, de los que creyeron, vuelvo a repetir, en la obra de Cristo. Esos vamos a ser arrebatados, quitados de esta tierra, ¿sí?
Pero como dice, y con este texto quiero concluir, ¿sí? Y allí ya nosotros no tendremos parte. Vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Habría muchos textos todavía para ver, pero ya no tenemos casi tiempo. Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, si esta mañana hay aquí una persona que concurre hace poco a una iglesia o se congrega por primera vez con nosotros, yo le invito a que si tiene una Biblia, y si no la tiene, pídala, le vamos a regalar una, no hay problema. No tenga miedo, no tenga vergüenza, venga y diga, yo no tengo Biblia, le vamos a dar una, aquí hay, ¿sí? Lea el Evangelio de Juan, lea el Evangelio de Juan y allí este Evangelio le va a esclarecer en cuanto a esa salvación que Dios proveyó a través de Jesucristo. Capítulo 3, verso 36. Es decir, que si nosotros estamos aferrados a Cristo por medio de su obra, hemos creído en Él, no tenemos que tener temor. Vendrán tiempos difíciles, como dije hoy. Ya estamos viviendo tiempos difíciles. Pero tenemos nuestras garantías, como dice la Biblia, las arras de nuestra herencia. ¿Sí? La garantía la tenemos en el Espíritu Santo que nos da esa garantía de que somos salvos. Fíjense ustedes lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. No, dice tiene vida eterna. A partir del momento en que creyó en la obra de Cristo, tiene vida eterna. Si usted hace 10 años que depositó su fe en Cristo y en su obra, hace 10 años tiene vida eterna. Pero dice, pues si yo vivo todavía acá, claro, usted vive dentro de ese cuerpo, pero el día que muera usted se va a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en lo que Dios hizo a través de Jesucristo? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, habla de la vida eterna, sino que verá la muerte eterna. Y no es que desaparecemos así en como podemos decir, una vela así que se apaga y bueno, ya no sirve para nada, sino que nuestra vida sigue, pero será muerte eterna, ¿sí? En la condenación que Dios ha preparado a aquellos que no creen en Él. ¿Qué dice? ¿Sí? Los que rehúsan creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? La ira de Dios está sobre él. Y yo anhelo de todo corazón que en esta mañana no haya nadie aquí que la ira de Dios esté sobre esa persona. Porque si usted no ha arreglado sus cuentas con Dios, hoy es el tiempo de arreglarlo. No mañana, porque no sabe, aquí tal vez sale aquí en el asfalto y viene un borracho que salió de la fiesta y lo pasa por arriba. ¿Dónde usted va a parar cuando muera? ¿Sí? Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y con esto quiero concluir. Padre Santo, gracias te damos por esta tu palabra que hemos podido meditar, de poder aprender un poco más, Señor, y poder también ser exhortados a través de tu palabra, de que tenemos que estar dispuestos a trabajar día a día, luchar, Señor, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y rogamos en esta mañana que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, también por aquellos que son parte de esta congregación y que no están aquí en medio nuestro por alguna causa. Bendícelos y bendice también a nuestros hermanos de las diferentes congregaciones que son hermanos realmente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos y te lo encomendamos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.